Pongamos que Gengis Khan, en vez de haber nacido en la estepa asiática de Mongolia, hubiese nacido en la Europa medieval. ¿Es posible que hubiese inventado la Unión Europea? Quizás esta pregunta os resulte extraña. Más de uno creeréis que estoy loca, pero nada más lejos de la realidad. En este programa, en este día de hoy, en Relatos de la Historia, vamos a conocer la vida y la figura de uno de los personajes más enigmáticos de la historia, pero de la historia de Asia, aunque su figura haya llegado hasta nosotros los occidentales desde hace muchísimo tiempo. Un hombre que para unos es considerado un padre de la patria, un héroe nacional, una figura a la que hay que admirar, y otros lo consideran al mismo tiempo un torturador, un monstruo, un hombre que utilizó la tortura psicológica, el terror y la tortura física también, guerreando, conquistando, atemorizando, para conseguir su destino, para conseguir convertirse en lo que fue, el Khan de Khanes, el gran señor de los océanos, aquel que unificó a todas las tribus nómadas de la estepa de Mongolia. Y para conocer esta historia de un hombre que afectó a la historia tanto china como europea, como persa y de tantos otros lugares, no estoy sola, pues me acompaña un auténtico experto en la materia. Ramón Vega Piniella, un historiador que me parece que os va a interesar mucho. De manera que no quiero quitaros más tiempo. Si os parece, vamos a comenzar. Solamente os digo que os relajéis y que escuchéis y que disculpéis por unos pequeños problemas técnicos. Resulta que esta entrevista la grabamos estando a distancia en videollamada y en aquel momento tuvimos algunos problemas de conexión que en un par de momentos provocaron un pequeño solapamiento entre la conversación de uno y la pregunta que quería hacer la otra. Aún así, debo de decir que ha sido una de las entrevistas más interesantes que he hecho y yo espero que os guste muchísimo, que lo disfrutéis y sobre todo que os riáis. Os aviso que al final hay sorpresa que incluso habla sobre paleontología, de manera que vamos a comenzar. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a contaros la historia, como os decía, de Gengis Khan, de El Señor de la Estepa, si se me permite llamarlo así. Y me acompaña hoy nuestro querido Ramón Vega. Preséntate como quieras, Ramón. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? Entre otras cosas. Muy buenas, soy Ramón Vega Piniella, soy historiador del arte asturiano localizado ahora en Singapur y me dedico sobre todo a la historia naval y a la historia asiática. En este caso, como se comprenderá, voy por la parte de la historia asiática. Normalmente colaboro desde hace unos cuantos años con En Libertad de Jano García y después con Big One Media, pero bueno, seguro que conocéis Academia Play y esas cosas que también he tenido algunos contactos con ellos. Acabo de terminar un trabajo con Espasa, un libraco sobre héroes españoles en Asia, y algo de eso tiene que ver con lo que hablaremos hoy. Y una de mis aficiones y de mis trabajos favoritos es ser documentalista, que es sacarle las castañas del fuego a guionistas de toda clase y todo palo, incluso a museos, y también trabajo de conservador. Pues a eso me dedico básicamente. Eres la Rottenmeier de los museos. No, no, soy bastante laxo porque he aprendido en museos que no tenían muchos recursos, entonces eso se va quedando con el tiempo. Bueno, se agradece la comprensión. Si te parece, comenzamos, Ramón. Ujú. Lo primero que yo diría, y seguro que se está preguntando más de uno, es ¿por qué nos trae a Gengis Khan cuando tampoco les he hablado mucho de Asia? Les he hablado un poquito de los otomanos, de la dinastía Osmanlí y demás, pero de los mongoles no. ¿Por qué traer a este personaje? Es que, claro, los mongoles son mucho mongoles. Aquí tenemos a una persona que se dedicó a unificar todos los pueblos mongoles y después, a partir de ese núcleo del imperio mongol, fue expandiéndose, convirtiéndose en el mayor imperio contiguo de la historia. Contiguo quiere decir básicamente que estaba todo juntito, no que iba a base de colonias ni virreinatos como otros que conocemos. El caso es que se fue conformando en torno a la expansión sobre la ruta de la seda y después llegó a esto, a la máxima extensión de un imperio terrestre, aunque no fue por ganas, porque mucho más quiso hacer el señor Gengis Khan y después sus sucesores, tanto por vínculos de sangre como casi espirituales, podríamos decir. Si te pido que nos lo ubiques un poquito en el tiempo, porque seguro que hay alguien que no acaba de ubicarlo, ¿dónde sería? ¿Dónde lo encontraríamos?
Bueno, pues estaríamos hablando de una Mongolia del año en torno al 1200, para no nos pongamos muy quisquillosos para esta primera aproximación. Una Mongolia que sería la mitad de la Mongolia actual en ese momento y que estaba todo lleno de sistemas tribales a cachitos que no tenían mucha cohesión, y parte de toda la importancia de este personaje es precisamente cómo utilizó diferentes herramientas para ese proceso de cohesión y en base a esa cohesión la expansión. ¿De alguna manera es un padre de naciones? O así es como he visto que lo describen algunas fuentes. Totalmente. De hecho, no podríamos ver el mapa de a día de hoy sin acordarnos de Gengis Khan. Y eso es lo que nos sucede, por ejemplo, cuando hablamos con los rusos o con los mongoles, que parece ser que tienen unas visiones muy, muy diferentes de los mongoles y de los tártaros, en base sobre todo a la figura de este Gengis Khan. Que de hecho, en Rusia todavía hay zonas donde es un poco extraño hablar sobre el tema, a pesar de que tienen grandes especialistas. Y mientras tanto, yo aquí en Asia, en el sudeste asiático, tengo un imán de nevera de Gengis Khan, para que nos hagamos una idea. Claro, el problema que tiene todo esto es que se junta con las hagiografías de Gengis Khan. No solamente los acontecimientos históricos, sino las referencias que nos llegan de la historia real de este personaje. Y básicamente es la historia de la vida de los santos, pero dedicados a un señor conquistador que, bueno, por donde pasaba no crecía tampoco la hierba, como Atila. Bueno, con el paso del tiempo igual sí que creció la hierba. Igual. De todos modos, has mencionado a los rusos y a los mongoles, pero a los chinos no. Claro, el problema con los diferentes países y las relaciones históricas que tienen con el personaje de Gengis Khan es cuáles son las fuentes. Por ejemplo, tenemos la historia secreta de los mongoles, que es el libro principal, que sé que lo conoces perfectamente, que es del año 1240 aproximadamente, pero también hay otras dos crónicas que suplementarían esa documentación, que es así que es muy geográfica, pero sí que tiene muchas precisiones. Por otro lado, fue la única escrita medianamente en vida de Gengis Khan. Por el otro lado están las crónicas persas, sobre todo las de Yami al-Tabarakir, que es uno de los que escriben, pero para el imperio mogol, que estaba ya dentro del imperio mongol, para gente que está ya dentro de sus estructuras sociales, incluso de sus estructuras palaciegas, se integra dentro del poder mongol una élite burocrática bastante islámica, como se puede entender por el nombre. Y después, ¿qué pasa con los chinos? Que tenemos a la tradición yuan, que sería Yuanxi, que sería la historia de los Yuan, que es del siglo XIV. Y claro, eso es la justificación de por qué los Yuan, la dinastía de los mongoles en China, están gobernando. Y claro, pues evidentemente hay unas fuentes que siguen esa línea, que dicen que los mongoles se chinizaron, entre comillas, mientras que otros dicen que no, que eran unos bárbaros absolutos que barrieron con el imperio y después quemaron sobre las cenizas de lo que ya estaba quemado. Hay estos dos puntos de vista y en China, evidentemente, lo asumen como una parte de su historia, pero no les gusta especialmente hablar de la dinastía Yuan. Y luego los europeos tenemos a Érase una vez el hombre contándonos a Gengis Khan con los ojitos de fuego. Por supuesto, de hecho, sus ojos, que en teoría podían ser de una especie de verde grisáceo, pero bueno, básicamente la historia de Gengis Khan en Europa es de una amenaza, pero que las primeras informaciones que llegan, que igual hablamos luego de ello, es precisamente pues lo que llegaba a través sobre todo de Marco Polo o Chauncey, que nos hablan de ese gran gobernante que está al otro lado. ¿Por qué? Había un problema de coordinación geográfica. Europa cristiana, en el medio estaba el mundo musulmán y después estaban los otros, que estaban muy lejos, no llegaba mucha información y venía muy sesgada. Entonces, por culpa de las influencias del nestorianismo, empieza a surgir la idea del Preste Juan y de la idea de que hay unos cristianos al otro lado del Islam que pueden ser los aliados del cristianismo. Entonces, por eso vienen unos comentarios bastante positivos sobre los mongoles y sobre la posibilidad de hacer una especie de pinza sobre el mundo islámico que terminará enviando embajadas. El abuelo de Isabel la Católica, del que alguna vez hemos hablado, Sí, en el Enrique caso III. de que, exactamente, en el caso de que pudieran hacer una pinza y envían diferentes embajadas. Pues todo eso procede de la idea de un Preste Juan o unos mongoles nestorianos, mucho menos mitológicos de la idea del Preste Juan, pero bueno, que podían ser unos aliados. Entonces, en esa situación va llegando por temporadas informaciones bastante contradictorias
en algunos casos describiéndolos terriblemente, sobre todo cuando hay unas fuentes rusas, y después, por ejemplo, las fuentes italianas varían según la experiencia que hayan tenido durante las conexiones con ellos. Entonces, básicamente dependía mucho de quién le llegara la información, pero tampoco hubo unos grandes contactos, aunque eso no es en el periodo de Gengis Khan, sino que sería posteriormente, donde ya hay planes de invasión a Austria y cosillas así. Ya hay otros detalles que nos hacen tener miedo a todos aquí. Pero Exactamente, que de hecho quienes puedan ir a Venecia podrán encontrar gárgolas con forma de mongoles y de tártaros. La gente se suele olvidar, se queda maravillado por la ciudad, pero bueno, ahí está. Gracias a los corrientes comerciales de los italianos tenemos esas referencias. me acabas de crear una nueva necesidad, pero bueno, decía el nombre del abuelo de Isabel la Católica porque precisamente les acabo de terminar de contar la historia de la familia Trastámara. Entonces, pues por ubicarlo un poquito en el tiempo. Pero, pues ahora si te parece, arrancamos un poquito, ya que hemos hablado de las perspectivas, las fuentes, todos los que han hablado de este señor. ¿Podría preguntarte en qué mundo vivía la familia de Gengis Khan cuando él nace? Es decir, ¿qué está pasando en el entorno? Para ubicarlo un poquito. Basi- claro, básicamente en el entorno es una familia aristocrática, de hecho hablaré si eso más tarde sobre el tema, pero es una familia aristocrática dentro del mundo mongol. Y esto nos quiere decir, no eran precisamente pobres, era gente que tenía muchísimos rebaños de caballos. El contexto de las tribus y de las confederaciones de la estepa mongola del periodo generan muchísimos conflictos y rivalidades por el control de los territorios para el pasto, sobre todo de estos caballos. Están los tatar, están los tayimud, los merkit, de diferentes clanes, diferentes tribus que van luchando unas con otras. Culturalmente no se diferenciarían mucho en este periodo, pero bueno, que sí que tiene estas tensiones. Y el otro gran punto que estaba en esta zona y que tiene influencia sobre todo en el periodo del noto inicial de Genghis Khan, que serían los Jin, es decir, el norte de China. China estaba todavía en unos fragmentos bastante pequeños en comparación con la China actual, y en estos pues había varias series de reinos y dinastías menores en torno a los Jin que se iban intentando confederar por esa presión que estaba llegando de esos mongoles que generaron, entre otras cosas, esa gran muralla y elementos diversos que conforman la gran muralla china. Entonces, esa es la situación, está en una situación pues bastante elitista dentro de lo que nos podamos imaginar. En un principio tenemos a un Gengis Khan que está dentro de la élite local. Cualquiera diría que los caballos no es la imagen popular que tenemos de una familia noble. Lo quiero decir, aquí en Europa la imagen es, tienen castillos, tienen tierras, tienen oro. Es un poquito Bueno, diferente. sí, en Asturias normalmente la pregunta es si tienes ganado y si tienes pastos, básicamente. Entonces tienes tierras. Eso nos da una idea de la mentalidad que podían tener en aquel momento, porque claro, son entidades nómadas y esto es absolutamente fundamental. De hecho, muchos de los que estudian la historia de los mongoles se olvidan de esta parte. Parece que es una cosa muy básica, pero eso es fundamental para comprender cómo entendían ellos el territorio, las alianzas y cómo podían desarrollar un imperio en base a esa mentalidad. Bueno, yo eso lo voy a entender porque a todos nos ha pasado llegar a un examen, poner todo lo complicado y lo más básico se nos olvide. A todos nos ha pasado. Voy a entenderlo, pero bueno. Eh, Básicamente, esa continuidad de la historia de los mongoles se puede vivir en la Mongolia actual. En Mongolia ahora hay como unos 3,5 millones de habitantes humanos. Sin embargo, tenemos una cría caballar de más de 4 millones. cosas Entonces, que pasan. para, para hacernos una idea de cómo funcionaban las cosas y de los beneficios que generaba el tener pues, unos inmensos rebaños allí. Entonces, a pesar de que se hable de un mundo que podríamos decir nómada, ser nómada no es equivalente a ser anárquico. En absoluto. De hecho, posiblemente tengan muchísimas más limitaciones de otro tipo dentro de las tribus y dentro del sistema tribal. Y parte del poder de Gengis Khan vino precisamente de la inteligencia y de la ingeniería social para romper las estructuras de las tribus. Y eso es Gengis Khan. ¿Qué herramientas utilizó para romper esas alianzas, esas estructuras internas de las tribus y proporcionarles algo nuevo? Pues si te parece, hablamos sobre eso. Me hablas de la inteligencia de este hombre, ¿de quién la heredó? Me estabas diciendo antes que eran una familia aristocrática. A ver, en teoría
El señor Gengis Khan nacería en torno al año 1162. Sabemos que es el año del cerdo, por lo tanto, 12 años arriba, 12 años abajo. Y la historia secreta de los mongoles lo ubicaría más o menos en torno al río Onon. Es donde se dice también que se fue a enterrar. Teorías las que se quieran en torno a la zona de Mongolia, en algunas zonas con la frontera de Rusia, según las líneas históricas que vayamos siguiendo, pues es de donde viene la historia. Nuestro querido Gengis Khan no nació como Gengis Khan, sino que ese es el título que tiene, como un César. Ujú. Realmente su nombre era Temujin y así se le conoció durante mucho tiempo, hasta 1206, que es cuando consigue ese título del Gengis Khan o el Chingis Khan. Normalmente cuando utilizo pues terminología, la hispanizo muchísimo, lo sepan los oyentes, para que puedan después buscarlo los que menos doctos sean de los diferentes idiomas que vamos a hablar o vamos a mencionar durante este programa. Entonces, que lo sepan. Bueno, están acostumbrados a verme a mí intentando pronunciar palabras en otro idioma, así que por eso no creo que haya problema. Pero bueno, que yo lo hispanizo muchísimo, que no me lo tengan en cuenta, que se puede intentar, por ejemplo, con las dinastías, hablarlo específicamente, pero al final si alguien no sabe chino y se pone a buscar dinastías, pues vale más que lo pueda buscar por su cuenta. Es algo normal, es algo entendible, pero yo insisto, si me han oído a mí intentando hablar en alemán, ya todo se puede. Bueno, pues háblame un poco de su familia, si te parece bien. ¿Quién era su padre y Sí, su madre, que ya empiezan con drama? bueno, el principal drama o principal parte de la geografía es cuando aparece en el nacimiento de Genghis Khan, que aparece con un coágulo Ujú. en la mano, y eso muy posiblemente sea algo derivado de la propia sangre de los mongoles, porque tienen muchos pólipos endomateriales, es decir, que generan coágulos adicionales las mujeres, y entonces es posible, sobre todo está muy registrado en la zona de Cantón por los descendientes de los mongoles, que siguen teniendo este tipo de problemas. O sea, no sería una cosa muy rara, pero bueno, que básicamente un tipo de leyenda que podría tener unos orígenes reales. Y su padre era Yesugel, que era realmente un descendiente de un gran Khan previo y que fue envenenado, en teoría, por casualidad, por uno de sus enemigos. Entonces, está también vinculado con las reglas de hospitalidad, eso es muy importante durante toda la historia y sobre todo en las tribus nómadas, pero básicamente que viene de los descendientes de un gran señor previo. Tras la muerte del padre de Shugei, la cosa se pone complicada y se rompe un equilibrio político que había en la región. Y entonces varias facciones, sobre todo los Taiji Chiud, que son los que estaban más belicosos en este momento, marginan a todo su clan. Y ahora sí podemos imaginarnos a un Genghis Khan en una situación nómada, pero bastante fastidiada, donde tienen que volver a trabajar como los ancestros, nómadas pero recolectores. En este contexto, ¿se va él solo o le acompaña a alguien? Porque yo había leído que su madre va a ser una figura que va a estar con él buena parte de su vida. Exactamente, no se va él solo y de hecho también está con su hermano. Tienen ciertos problemas porque también se va con parte de la familia, entre ellos su medio hermano, Bester, y Ujú. bueno, pues con un conflicto después de haber estado cazando, son muy cazadores los mongoles, como se entenderá, pues terminan pues con el fallecimiento a causa de un jabalí, de un accidente, muy bien no se sabe, pues eso, con el fallecimiento de este medio hermano, que posiblemente tenga que ver con las leyes del levirato, que nosotros lo conocemos como levirato desde la parte más, digámoslo así, sionista Ujú. de estructura legal antigua, muy bíblico, pero básicamente quiere decir que cuando muere el mayor de los hermanos, su viuda se debería de casar con el siguiente en la línea sucesoria, cuando no tienen descendencia. Entonces, claro, esto no estamos hablando simplemente de un asesinato o de una muerte casual, sino todo lo que tiene que ver con las líneas de sucesión y de tratar de recuperar una situación política, económica, incluso, digámoslo así, medio aristocrática que habían perdido. Bueno, perdón, me acabas de decir que tenían leyes también entre los grupos, los clanes y demás. Sí, tenía una serie Ujú. de derecho consuetudinario, pero que variaba mucho según la situación y las regiones en las que estuvieran.
En el caso de Genghis Khan, pues claro, va a ir acumulando diferentes normativas, por así decirlo, y al final se da cuenta de cómo tiene que hacerlo y genera el arma secreta de los mongoles de la que hablaremos un poco más adelante. Ya me he quedado yo también con la curiosidad. Sí, dejo aquí las semillitas porque esto se explica un poco mejor cuando ya está unificando diferentes grupos Ujú, nómadas. Lo que sí que podemos hablar es que cuando hablamos de estas anarquías, de estas estructuras nómadas que no son tan nómadas en la estepa del siglo XII, pues tenemos todos estos grupos de estructuras de diferentes tribus, pero que tienen una estructura económica de nomadismo ujú, que funciona mucho, que son pastoriles, dedicarse también al saqueo y a las alianzas. Estos tres elementos, los de ser pastores, saqueo y alianzas, junto con la caza, ujú, eran las estructuras que funcionaban sin parar a lo largo de toda la estepa. Y como habíamos dicho, pues realmente no eran pobres, sino que hasta el momento en el que ujú. fallece el padre sí que tiene una posición aristocrática y después tienen que recuperarla. ¿Y cómo la recuperan? Bueno, pues empiezan con los pactos de sangre y los coleguillas. En este caso Ujú, con Yamuka o Jamuka, que es el hermano juramentado después de hacer un pacto de sangre y según los textos, pues él era el amigo favorito de Genghis Khan, Temujin de momento, con el que intercambiaban tabas y con el que intercambiaban flechas. Esto ya nos habla también de esa idea tribal, del pastoreo, de la sí. caza, todo junto en que estos dos intercambiaban flechas y tabas. Y después nos lleva a hablar de los pactos de sangre. Ellos tienen un pacto de sangre, que es lo que está documentado, que históricamente lo que tenemos en prácticamente todas las culturas, y empieza un proceso que sería entre el año 1180 y el año 1206, en el que tiene esta alianza con Yamuja. Y empiezan progresivamente desde ser un marginado a convertirse en un caudillo local. Entonces comienza una pugna entre esa aristocracia tradicional que ahora no le quiere y él comienza a emplear el liderazgo meritocrático. Porque, claro, Mm, no puede entrar por la parte aristócrata por muchas muertes o muchos acontecimientos extraños que se estuvieran sucediendo. Entonces empieza guerras contra los merkits, contra los tártaros, con los taichiud, ujú, empieza con diferentes tribus y eso va progresivamente mejorando su situación y mediante la selección de diferentes líderes y jinetes. Y en torno al año 1201 empieza a juntar a los líderes de las tribus para tratar de tener una alianza más potente. Pero Chamuja empieza a jugársela, a ponerle palos en las ruedas y la cosa no funciona y empieza a quitarle aliados al pobre Temujin y ya empieza a generar más problemas. Por lo tanto, ese pacto de sangre que se había generado parece ser que se va deteriorando o con el tiempo empieza a funcionar al revés. ujú, Y el pacto de sangre, la verdad es que es un tema muy, muy interesante y también para la historia de España en Asia por ujú. lo que sucedió en Filipinas. Pero bueno, no hablaremos del Sandugo y de la unión entre nuestro queridísimo Legazpi y el Dato Sicatuna en Bohol, que de hecho es un festival hasta el día de hoy, pero bueno, para que veamos que eso de los pactos de sangre seguía funcionando bastantes siglos después. Para hablar de eso, creo que te secuestraré otro día con tu permiso. No, siento haberme salido un poco de lo establecido, pero bueno, el caso es que tenemos varias tribus, están combatiendo, está pugnando con su colega, nuestro querido Temujin, y finalmente consigue una victoria bastante potente. Ujú. Se calcula que sería en lo que se llama la batalla de los 13 lados, que termina derivando en el Kurultai del año 1206. Es decir, en la gran reunión de líderes de ese año, que es cuando a él lo mencionan, lo nombran finalmente como Genghis Khan, que significaría o gobernante universal o mi versión favorita, que es el señor del océano o el gobernante de los océanos, que es como llamarían a Ujú. la estepa en aquel momento, cosa muy curiosa. Sí, no, eso te iba a preguntar, digo, ¿por qué Señor de los Océanos si en Mongolia no hay mar? Exactamente, Mongolia en este momento, ni en el proceso de mención de Genghis Khan,
se podía mencionar así. Entonces, claro, es por un problema de traducción sobre el concepto de océano, de gran mar, de gran extensión. Entonces, por eso hay problemas con la traducción, pero todavía nadie la ha terminado de solucionar, por eso doy las dos opciones, que es lo mejor. Pero claro, Ujú. ¿cómo llega a esa situación nuestro querido, ahora sí, Gengis Khan? Bueno, pues tiene un sistema de atraer seguidores. Por un lado, lo utiliza con sistema de protección, por otro, cambiando el sistema de reparto de botín, que va aprendiendo por las malas cuando se hacen los repartos de los botines. Normalmente, cuando hay un saqueo, se cogía lo que se podía y cada uno quedaba con su parte. Podía quedar una parte superior para el líder, pero entonces le empieza a establecerlo que solo se puede saquear cuando él da permiso. Y de hecho se empieza a quedar con los saqueos de aquellos que no lo cumplen. Y a partir de este momento empieza la cosa a ir subiendo. Se calcula que para el año 1202 ya tendría en torno a 10.000 guerreros en base a esa Ujú. lealtad personal. ¿Y cómo Ujú. hace eso? Pues incorpora tribus, aparte de por la meritocracia, porque esto rompía la estructura social de las tribus. Y esto se ve muy claro en esa batalla de los 13 lados, en la de Chacarimut, donde más o menos tiene un conflicto de 50.000 contra 50.000, esto un poco agiográfico, estando su colega Yamuja ahí posiblemente con una muerte, pero básicamente lo que consigue es darle cohesión a sus propias tropas con esta victoria, toma los objetos de los enemigos derrotados, lo que hace que queden todavía más felices los de su parte, y a cambio lo que hace es permitir a los derrotados ser capturados y con eso pasar a engrosar sus filas. Y ese ya es el sistema de Genghis Khan absolutamente. Va incorporando Ujú. todo lo posible, da igual los orígenes de aquellos que vaya incorporando. De momento el sistema tribal era bastante parecido, pero en este momento ya la cosa va siendo complicada. Y este es el primer gran impulso de la expansión de Genghis Khan. En este momento básicamente sería de una extensión del doble de la Mongolia actual, llegaría hasta el lago Baikal, el lago más grande del mundo, divertidísimo, con sus propias focas de agua dulce, y ya estaría muy cerca de las costas de China. Entonces ya sería una expansión, básicamente unas 5 Españas, para que nos hagamos una idea de la extensión geográfica del momento. No está nada mal. Bueno, Mongolia es un país bastante grande a día de hoy también. Sí, ahora sería el equivalente a 2 Españas y medio, pero claro, unas extensiones impresionantes. Y la verdad es que es Ujú. muy, muy divertido el tema de comparar España y Mongolia, porque esta zona de las estepas, tenemos cierto desierto en España que es muy semejante a, de hecho, lo más parecido que hay a la estepa mongola Al desierto del en este Gobi. momento. Desierto del Gobi, digámoslo a la estepa en general. Desierto Vale, del vale, vale. Gobi tiene sus propias condiciones, mucho más complicadas, pero bueno, para que nos hagamos una idea, en Aragón, el que quiera visitar lo más parecido a la estepa puede irse a los Monegros y ahí podrá ver lo que es la realidad y por qué eran nómadas estas gentes. Bueno, los aragoneses no eran nómadas. A los aragoneses no, porque tenían otras opciones. Pero Tenían. cuando tienes unos monegros que miden 2 veces y media España, pues claro, las opciones son bastante diferentes. Además, los colegas de Aragón tienen sus maravillosas estructuras hidrográficas Ujú. que evidentemente cambian la cosa, pero los monegros se siguen manteniendo en esta tesitura que además ahora se pueden visitar más porque se han quitado los límites militares de algunas de las bases de las zonas de entrenamiento que había en los monegros. Y esto sin quererlo nos lleva al siguiente punto, que son en el proceso de unificación, cuáles son las reformas que hace del ejército. Porque claro, tenemos a un conquistador que quiere hacer una revolución social pasándose de aquello que habíamos hablado de las tribus, pero ahora tiene que reorganizar el ejército. Y la verdad es que aquí hay unos cambios bastante Ujú. importantes. Normalmente se habla de mucho cambio tecnológico, pero me parece que en la aplicación del sistema decimal, ¿eh? Ujú. era bastante importante. Y también esa promoción con esta centralización del mando y la idea de capacidad y de fidelidad como elementos fundamentales. Entonces no existiría la fidelidad entre tribus, que se rompería, sino que la meritocracia y la fidelidad personal son lo que van ganando puntos. Y esto, Ujú. claro, genera una estructura social donde antes no la había.
Y ahora sí, esta semillita que habíamos sembrado antes la podemos retomar y podemos seguir echándole mucho agua porque está creciendo y creciendo bien, que es la yasa. Y esto sí que es el arma secreta Sí. de los mongoles. Veo que no te hago falta ninguna, vamos, tú solo cuentas la historia. No, se me puede detener en cualquier momento, pero yo una vez que No, 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 encarrilo ya es difícil pararlo, pero vamos, no, no, sí es que estoy que cual- encantada, lo digo porque es que me hace mucha gracia, estoy mirando y digo, uy, se me ha ido el solo. no, para nuestros queridos seguidores, pues claro, pues a mí se me va mucho la flapa porque hago muchos programas por mi cuenta. Sí, no, es Y que claro, pues me voy solo. no, no, es que te quería hacer una pregunta antes de saltar a hablar de la Yasa, porque Ujú. precisamente yo me he encontrado muchos artículos e incluso libros que cuando hablan de la Yasa mencionan mucho a las mujeres mongolas de la época. Y Mm. quería aprovechar para hacer una pausita y preguntar, ¿qué tenía que ver la familia de la esposa de Genghis Khan con su ascenso? Porque tenía que ver. Claro, fue un apoyo fundamental, pero no era, claro, no era tan primario como la parte de su padre. Sin embargo, en ese proceso, la familia de la madre de Genghis Khan le da un apoyo constante y le permite ese proceso de recuperar los orígenes. Es decir, tenemos un aristócrata que ha tenido que vivir como los nómadas sobre los que va a gobernar durante un periodo. Ujú. Entonces, no solamente la posición de la familia de la madre, sino que el apoyo que le dan mientras está en este periodo de, digamos, pues, las vacas flacas que le tocan a la familia. Y esta consideración, junto con ciertos conocimientos de estas corrientes que habíamos hablado de algunas religiones que llegan también a la familia de la madre de Genghis Khan y también se vinculan con otro tipo de élites, aunque generalmente los concebimos como unas culturas prácticamente semejantes, dentro de una cultura, pues cuando hay una comparativa entre, por ejemplo, dos valles, entre ellos piensan que las diferencias son muy grandes, aunque desde el punto de vista etnográfico, sociológico, no lo sean tanto. Pero ese proceso de incorporarse dentro de otras estructuras le abre la mente. Bueno, de hecho, todos aquellos que tengan familia en el pueblo o que sean del propio pueblo se dan Sí, perfectamente una idea de este proceso. todos. Todos nos hacemos una idea del proceso. Ahora, la Yasa, adelante. Bueno, pues la YASA realmente no tenemos el documento. Tenemos algunos Ah, muy especialistas, sobre bien. todo rusos, exactamente. No existe el documento claro, pero si juntamos todas estas fuentes que hemos utilizado, más algunas fuentes de derecho consuetudinario, algunas zonas por líneas matrilineales se han conservado ciertos rescoldos de lo que podía considerarse la YASA, básicamente son por referencias indirectas a lo que nosotros podemos llegar a la YASA en la Ujú, historia. Realmente, con estas referencias indirectas nos podemos hacer una idea bastante clara, sobre ujú, todo desde el punto de vista del contraste con los imperios sedentarios. Claro, ujú. y esto es lo que hemos estado hablando. De Sí. hecho, posiblemente esta idea de el señor de los mares o el gobernador de los océanos, posiblemente nos lleve a hablar sobre un Gengis Khan que tiene un proceso de expansión nómada que se opone a estos imperios sedentarios, que básicamente son los que construyen casas. Ujú, Entonces, en base a este proceso, también las normas de la YASA son muchísimo más duras. Y en ese proceso de ser mucho más duras, también son mucho más multiculturales porque, como hemos visto, necesita unir tribus. Cuando sale de la zona de las tribus, empieza a encontrar estos imperios o ubicaciones sedentarias que tienen unas culturas diferentes, pero con este sistema meritocrático y de fidelidad unipersonal, pues va abriéndose a este proceso. Y entonces, pues de la Yasa podemos hablar muchísimo, pero vamos, dentro de la historia secreta de los mongoles encontramos bastantes ejemplos. Por ejemplo, hay una cosa que me gusta mucho, que aparece repetidamente dentro de la historia de la historia secreta de los mongoles, que es sobre qué persona tiene prioridad en caso de que haya una heroicidad.
Y hay un ejemplo muy curioso en el que hay dos hermanos que están haciendo una muerte ritual de un animal, lo están matando y de repente llega un asesino, intenta matar a una persona y entonces una mujer se da cuenta de este intento de asesinato y la mujer empieza a gritar y trata de detener al asesino. Finalmente son estos hermanos de sangre, en teoría, los que se enteran de esta situación y con el hacha que iban a utilizar, pues matan al asaltante, al asesino. Y Ujú. entonces hay un debate jurídico muy interesante sobre quién era realmente el que se tenía que llevar el mérito. Recordemos sobre la meritocracia y la importancia de estas cosas. Bueno, pues en este caso será la mujer la que tenga prioridad sobre estos dos héroes, puesto que si ella no hubiera anticipado esta señal de alarma, nadie habría podido detener al asesino, incluso el asesino podría haber terminado de cometer más crímenes. Entonces, es esa mentalidad que se vincula con esta sociedad nómada, que después podemos también mencionar, en la cual, por ejemplo, están viviendo en yurtas o edificios parecidos, construcciones temporales parecidas a las yurtas, a grandes tiendas de campaña circulares, donde la noche era terrible. Recordemos el sistema tribal de alianzas y también de traiciones. Era muy fácil ir por la noche, cortar las telas, apartar la estructura de madera enrejada que está al interior y ir a matar a cualquiera. Entonces, Bueno, por de ejemplo, hecho, ujú, iba a decir, de hecho hay una serie en Netflix sobre Marco Polo que cuenta bastante bien esto. Lo decía exactamente, bastante. entonces las noches eran terribles. Era el acabose dentro del mundo mongol, porque entre otras cosas, siendo nómadas, sabía moverse muy bien Ujú. en la oscuridad y en zonas muy apartadas, y uno no sabía realmente si estaba en unos territorios que le pertenecían a un aliado o a un enemigo. Entonces, esa es la situación con lo que sucede con la Yasa. Quiero quedarme con este ejemplo porque puedo hablar de la Yasa hasta el infinito, pero bueno, con que nos hagamos una idea de que refuerza estas ideas básicas y que tiene un fundamento multicultural muy importante, permite, entre otras cosas, que cualquier religión se incorpore a la gente de la jazz. Es decir, Permite que me... que perdón. sí, No, no, sí, perdón. Es que a veces me llega un poquito retardado el sonido y pienso que has parado de hablar. No, acaba. pues nada, que simplemente que con este sistema de la jazz y las meritocracias, si había un musulmán que quería incorporarse, mientras siguiera las normativas de la YASA, podía incorporarse, y si daba la casualidad de que ese señor era un ingeniero de asedios, pues mejor, se incorporaba pues todavía más plenamente a la sociedad de expansión de nuestro querido imperio mongol. Entonces es un punto de inflexión sobre lo que la YASA supone, realmente es una gran herramienta. Y después la YASA tenía una trampa, y esta es muy divertida, A ver. porque incluso los gobernadores mongoles, algunos de ellos, no tenían la YASA escrita. ¿Qué Ujú. permitía eso? Que el gobernador regional que haya establecido el propio Genghis Khan puede también ser bastante flexible con lo que entendía por la YASA, cuando esto fuera necesario. Es lo de, bueno, no conozco la ley y no pasa nada. ¿O eso no era Mm, excusa? Depende. Por ejemplo, en el caso de esta heroicidad, que es muy Ujú. interesante por la cantidad de variantes que tenía sobre Sí. la mujer, sobre la idea de un asesinato, de los yurtas, de todas estas historias, el premio que se le daba, en este caso, por una heroicidad, era la anulación de los 9 crímenes posteriores al hecho que le haya concedido este concepto de héroe. Básicamente, le daba carta blanca para cometer 9 crímenes en el futuro. Mira, Entonces, es ese tipo de relación tan curiosa dentro de la idea de reforzar esa fidelidad, esperando que, por ejemplo, te permitan evadir un crimen futuro. bueno, también se me plantea aquí un problema. Si uno va a cometer un crimen, otro da la voz de alarma, bueno, se le premia por la heroicidad y este, aprovechando eso, va a intentar cometer otro y otra persona lo intenta parar, es como una cadena. Efectivamente, evidentemente iba a perder sus otras 8 oportunidades si lo capta, si lo captura, iba a evitar esas ocho futuras, porque claro, una cosa es que tú mates a alguien y otra cosa es que no lleguen
contra la propia Yasa, los descendientes o los familiares de ese al que tú has matado y te mate. La Yasa no te protegía de eso. No, no, no. Te El juez en ese protegía, momento. claro, te protegía penalmente, ¿de acuerdo? Pero eso no protegía de otras cosas. Y también esto de la idea del asalto a los campamentos se vincula con un tema muy, muy curioso, que son la guardia del Kesig, que es la Ujú, guardia del Khan. Y es muy divertido porque se dividían en dos turnos, la guardia del día y la guardia de la noche, que realmente en un principio no combatían, sino que eran los vigilantes. Y había muchos más en la guardia de la noche que en la guardia del día, por motivos obvios. Y este germen de los vigilantes de la tienda ujú. del Khan se convertirá en una especie de élite de Estado mongol, puesto que no combaten, a pesar que tenían muy buena formación, eran los más fieles y progresivamente se van ampliando. Con el paso del tiempo pasan de unos, serían unos 70 80 una cosa así, después a varios centenares, y después, claro, la cosa va aumentando. A mitad del reinado de Genghis Khan se calcula que esta guardia personal tendría unos 10.000 soldados. O sea, ya sería una cosa muy potente que les rodearía en todo momento, que no están pensados para ir a combatir, pero que además tenían el mejor equipamiento y que eran los que estaban entrenados sobre todo con procesos de una caza vinculada con esas élites en las que había aprendido Genghis Khan, pero que ahora incorporaba a lo mejor de cada casa. Hasta italianos están Anda, registrados dentro de esta guardia. Sí, sí. no miraban de dónde vienes, cuál es tu familia, no, no, no. Si cumplían los fundamentos, de hecho tenemos registrados rusos, también coreanos dentro de esta guardia, porque para ellos, aquellos que habían sido, pues digámoslo así, leales, por ejemplo, como mercenarios, Ujú. podían incorporarse al Kesig. A mis ojos ahora mismo lo que veo es que Gengis Khan estaba obsesionado con la lealtad, de alguna manera. Y a ver, Es que- tuvo una vida dura. Exactamente, es fundamental. Dentro del sistema de tribus, las alianzas eran el pan nuestro de cada día, entonces Ujú, tenía la necesidad de reforzar esa lealtad. Y eso, de nuevo, lo que permitía la lealtad y esta meritocracia era romper las tribus. Y para ujú. él le permitía también hacer cosas como incorporar gente de otras religiones. ¿Por qué? Porque rompía la tradición de esa religión donde lo que él buscaba era el mérito y esa lealtad. Entonces, mientras eso se mantuviera, incluso le convenía que hubiera diferentes tipos de religiones. Dentro de incluso su guardia y de sus equipos, hacía que se fragmentaran entre ellos, que tuvieran otro tipo Ah, de creencias, otras estructuras. Entonces generaba una lucha de poderes internos donde la única manera que tenías de crecer ujú. no era dentro de esa estructura de religiones, sino que ellas hacían como una especie de contrapesos entre ellas, sino que ese era el mérito y la lealtad lo que lo reforzaba. Yo pensaba que la idea de la geografía iba a ser el tema principal de este programa, pero veo que está siendo, sin lugar No, a dudas, la idea de la lealtad y la meritocracia. hombre, es que no es para menos, el tema es llamativo, porque es muy famoso todo este asunto de que los mongoles eran muy tolerantes con las religiones, pero claro, acabas de darnos motivos de que eso era algo mucho más práctico, mucho más pragmático. Exactamente. Habían aprendido en este proceso de expansión y con el uso de la yasa cómo tenían que tratar a otros pueblos. Y no siempre funcionaba. Entonces, lo más fácil era hacer borrón y cuenta nueva. Con la rendición también iba incorporando los mejores de cada casa. Entonces, hacer asesinatos sistemáticos tampoco era lo más positivo, sino que la idea de dejar unas élites que supieran funcionar bien, sobre todo élites de eruditos, era positiva desde este punto de vista. Incluso se suele olvidar los intentos, ya no de Genghis Khan, que sería un poco posterior, de expansiones navales del imperio mongol. ¿Y cómo lo consigue? Pues aclimatando y asimilando a esos conocimientos navales, por ejemplo, de los coreanos o de los chinos, para la construcción de las embarcaciones y para la expansión a lugares como Java o Japón, que no se suele tener muy en cuenta. Bueno, algunos que han jugado a videojuegos y les suene el Ghost of Tsushima, pues sabrán de qué va la película. Pero básicamente que se va expandiendo en base a los conocimientos también de aquellos pueblos que va conquistando con este sistema de la Ujú. IASA. A mis ojos podría parecer que
la idea de la lealtad, querer organizar tanto a las tribus y demás, llevaría a hacer una forma de gobierno más casera o más cerrada y sin embargo lo que él hace es todo lo contrario, se va a conquistar, se expande, bueno, dando lugar al imperio más grande jamás conocido. ¿Por por qué? tierra. Ujú. Bueno, y consigue llegar a la costa. Claro, claro. Eso es en la historia de en torno al año 1205 a 1215. Su primera gran expansión era hacia donde más dinero había, que era de donde salía la seda. Se va a China de vacaciones. Empiezan con varios golpes de sometimiento, puntos particulares, campañas desde eso, desde 1205, y después la invasión mayor empieza sobre el año 1209, donde hay bastante caos, hay gente que les abre la puerta para luchar contra sus vecinos, cosa que ellos aprovechan, y después la gran campaña es la campaña contra la dinastía Qin, que es uno de los grandes reinos en los que estaba fragmentado, entre comillas, el imperio chino. Y eso empieza eso, en 1211. Y ahí es donde empiezan a tener que luchar de otra manera, porque se encuentran con grandes murallas, no las grandes murallas, que el concepto de la gran muralla china es muy interesante, realmente no marca el límite, el limen de lo que sería la expansión china, sino que la expansión china estaba mucho más allá de la muralla. Pero la muralla era donde los pueblos y las gentes de alrededor se podían retirar. Esto es muy parecido a lo que sucedía en Inglaterra con el muro de Adriano. Entonces, eso fluctuaba mucho cuál estaba el borde. Y bueno, realmente saltarse la muralla no era muy preocupante, lo único que sí, en los asedios a las ciudades. Había ciudades potentes, como en el caso de Zhongdu, que es el actual Pekín, donde se van de vacaciones en 1215 y ya la terminan de tomar y el saqueo ahí es terrible. Y muchos de los chinos actuales siguen acordándose de Genghis Khan precisamente por este asalto. Bueno, y Y también claro, porque, perdón, perdón. sí, No, sí. iba a decir también porque dicen que buena parte de la población asiática desciende de él. Es una leyenda. Bueno, realmente ni de la población asiática, creo que de la población mundial. Ah, muy No bien. de él, no de él, sino de lo que sería el imperio mongol. Hay diferentes estudios de todo tipo desde hace mucho tiempo. Se calcula básicamente que en torno al 0,5 de la población mundial debería ser descendiente de estas líneas mongolas, pero bueno, que desde mi punto de vista no es lo fundamental, sino realmente los tipos de expansión, los tipos de reacciones y el aprendizaje que durante estas conquistas va haciendo el señor Gengis Khan. Como habíamos dicho, tiene también el proceso de destrucción selectiva. Cuando no coincidía la cosa, hacía exterminio. ¿Por qué el exterminio? No porque quisiera acabar con esas gentes, sino porque jugaba a la tercera carta. La fidelidad, esa estructura por méritos, pero también funcionaba el terror. Cuando el imperio se iba expandiendo tantísimo y sus gobernadores ya no podían dar más de sí, pues el sistema de terror era el que mejor funcionaba. De hecho, hay varias historias muy agiográficas que hablan de cómo termina con algunas tribus y llama a los señores de las otras tribus como embajadores para que vean lo que les podía pasar. Entonces el proceso de rendición pactada es fundamental, sobre todo cuando empieza a expandirse en las siguientes campañas hacia el mundo islámico. Puedo preguntar, para irme un poquito hacia un lado, quizás un pelín más, no sabría si decir morboso, ¿qué les hacía este señor para que diese tanto miedo a todo el mundo? A ver, la idea de los sacrificios que hacían básicamente los mongoles y de las cosas tan terribles que hacían, caen muchas en la geografía, pero básicamente la idea de bombardearte con los cuerpos de tus propios familiares suele ayudar en el concepto de asedio o la idea de asedio que tenían los mongoles. Porque claro, si la gente les tenía terror, pues eso era mucho más fácil llegar a esa rendición pactada, que era lo que ellos querían realmente. Después eliminarían a la gente que más le interesaría, sobre todo aquellos que podrían ascender en un futuro y generarles un proceso de oposiciones. Pero básicamente a ellos les venía muy bien que los campesinos siguieran produciendo grano para la expansión y conquistas de sus territorios. Básicamente nos podemos hacer una idea que sería una especie como de vikingos inicialmente, que van como en vez de con sus dracar, con sus caballos, y se van expandiendo, van haciendo los asaltos como hacían inicialmente, hasta que se dan cuenta de que ese sistema va a llegar a un punto de que va a colapsar
y entonces hay que ir asimilando la población sobre la que se va pasando. Una pregunta que me viene a la cabeza. Cuando están en este proceso de expansión, ¿se expanden en varias direcciones a la vez o van, digamos, de forma lineal? Quiero decir, se encuentran algo, lo conquistan, van al siguiente. Dependía de la cantidad de tropas con las que contaran y de la lealtad y del saber hacer de sus gobernadorcillos dentro de la estructura de los mongoles. En este caso, cuando terminan con China, con los Jin, pues se van al oeste, se van hacia Asia Central, entre 1218 y 1221, que es cuando la cosa se pone interesante. Ahí hay gente como Hebe, de sus grandes militares expansionistas, que en el año 1218 es cuando yo toma Karakira. Karakira es una mezcla de istanes. Es Kazajstán, Kirguistán, parte de Mongolia, Tayikistán y Uzbekistán. Es decir, un territorio bastante interesante. Para que nos hagamos una idea, duplicamos el tamaño de la actual Mongolia hacia el norte y hacia el sur en total, y nos vamos ahora hacia el oeste. Y eso era el territorio que fueron tomando. Y a la vez que estaban con todo esto, pues iban planteando futuras expansiones, que es lo que sucede con el Imperio Joresmita, que básicamente es hacia la zona de Persia, casi se superpone con parte del Imperio Seleucida. Y ahí, pues van en cuanto a la justificación, utilizan un sistema que es bastante novedoso, que es una aplicación de casus belli, diciendo, bueno, pues ha habido problema con estos funcionarios y estos embajadores que nos ha mandado el Imperio Jorizmita y pues vamos a conquistarlo porque se han portado mal. Entonces vamos viendo cómo es el sistema de expansión que de vez en cuando utilizan estas justificaciones. Y claro, se van expandiendo y ya empiezan a contactar con Europa en torno al año 1220-1227. Y ya es cuando Hebe, con su Butai, que también es de un personaje clave, pues van hacia el Cáucaso y van a conocer a los rusos. Y es en el momento en el que cruzan el río Calca, en el 1223, donde la cosa empieza a ponerse un tanto peliaguda, porque hace que los rus se coaliguen, cosa que nunca hacían los príncipes rus, incluso juntándose con los cumanos para hacer frente a esta expansión de los mongoles. Pero no sabemos qué sucedería, aquí tendremos que hacer historia ficción, porque en ese momento básicamente es cuando muere Genghis Khan en el 27. El Calca River es en el 23 y esto es en el 27. Y claro, aquí ya estaba en expansión hacia Asia en el 1227 y fallece. Y precisamente lo que habías comentado con anterioridad, tendría que haber sido un concepto imperial mucho más duro, pero eso no quiere decir que el culto a la personalidad y el cesarismo esté en la estructura que soporte toda esta expansión. ¿Y qué sucede cuando muere un líder cesarista? Pues eso. Que se lía entre los descendientes. Exactamente. Y ya ahí la cosa se complica a ver quién es el que tiene que estar heredando al papi. Puedo preguntarte de los hijos de Genghis Khan, ¿cuáles son los más famosos o los que habrían podido optar a sucederle como Gran Khan? A ver, el oficial tendría que ser Hochi, que era el primogénito. Pero ya hemos visto que de vez en cuando se pueden hacer trampillas. El problema que había con Hochi era de legitimidad. La madre, que era Borte, súper importantísima, pero no nos da el programa para todo, pues fue capturada Bueno, por le los hemos introducido un Merkits. poquito. Poquitito. Pero Poquito. bueno, pero no, esta es pues, las líneas tan curiosas que tenemos por aquí. Entonces, Genghis Khan a esta esposa la reconoce porque, entre otras cosas, un problema que solucionaba muy fácilmente era casándose con todas las princesas posibles. Es una cosa que con las tribus se podía hacer también. Bueno, pues el problema está que durante esta captura pues existía esta duda. A pesar de que Genghis Khan acepta a Hochi como su hijo, esta duda se mantenía y sobre todo sus hermanos la incrementaban. Después estaba el segundo, que era Chagatai, que era considerado demasiado rígido y era conflictivo, era un tipo durete y en teoría poco apto para la cohesión de los mongoles. Muy bueno para estar en el frente y batallar, pero malo a la hora de buscar esta línea de la Yasa. Y entonces el tercero en discordia sería Ogedei, que
era el mucho más suave, mucho más pragmático y el que tenía una cintura mucho más flexible. Y entonces, si se quería seguir expandiendo, pues era el personaje ideal para ello. Hochi muere antes que el padre, por lo tanto no hay duda, pero sus descendientes se convertirían en la Horda de Oro. En el caso de Chagatai, es el que genera el Kanato de Chagatai en Asia Central, y Tolui, que era el más pequeño de todos, finalmente se convirtió en el generador, por así decirlo, serían sus descendientes algunos de los mayores kanes como Mongke o incluso Kublai Khan. Al Pues esta es final, la línea. perdón, madre mía, te estoy interrumpiendo todo el rato, es que me llega el sonido un poco dispar. No, iba a preguntar, digo, porque al final, con tanta descendencia, luego van a aparecer a lo largo de la historia muchos líderes que van a afirmar ser descendientes de Gengis Khan y lo van a utilizar como legitimidad. De hecho, lo interesante de este proceso y también por qué es tan importante Genghis Khan para ver toda la historia mundial es que durante siglos posteriores, dinastías que no tenían nada que ver con los mongoles siguen reclamando ser descendientes de Genghis Khan. Incluso en la India, el Imperio Mogol y toda esta zona sigue reclamando estas líneas de descendencia, llegando prácticamente hasta el siglo XX. Entonces, es muy importante saber cómo funciona esto y pues cómo se va fragmentando. Porque en este caso no hubo un proceso de tetrarquía que se va fragmentando el Imperio Romano pensando en ese proceso de fragmentación, sino que desde el punto de vista de Gengis Khan esto tenía que ser cesarista hasta prácticamente no detenerse en el proceso de expansión porque sería cuando empieza a flaquear el imperio. Por eso también la idea de estar tan abierto, porque tenías que incorporar ahí absolutamente todo el mundo. La idea de juntar japoneses con mongoles nos parece muy adecuada, pero para ellos era el proceso que había que hacer para que todo el imperio pudiera seguir funcionando. Pero es Entonces un ahí, imperio... Ahí otra ¿sí? vez. Perdón, no, 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 acaba. No, no, pero es un imperio. Iba a decir, es un imperio que se fragmenta poco después de que muera Gengis Khan realmente. Sí, sucede una especie, claro, para desde el punto de vista occidental, algo muy parecido a lo que sucedió con Alejandro Magno. En este caso, sí hay una fragmentación, como lo que había con los Seleucidas y todos los alejandrinos, que se va fragmentando todo en diferentes estructuras. Y realmente este proceso de fragmentación nos habla de un punto muy importante, que es qué sucedió realmente con los mongoles originales, con la estructura social de los mongoles originaria. Cuando estos gobernadorcillos o generales se van expandiendo, llega un momento en el que tienen que asentarse en determinadas ubicaciones. No pueden estar con la estructura de expansión constante porque no les da la vida para ello, básicamente. No pueden mantener todos los frentes a la vez que Genghis Khan tiene que estar, por ejemplo, en las campañas de China, no puede hacer las campañas hacia el oeste, tienen que ir alternando y tienen que ir organizándose. Una cosa muy buena que tenía el Imperio Mongol era precisamente el proceso de conexiones. Conocía muy bien cómo viajar, cómo manejar la logística y cómo mantener, por ejemplo, un ejército en funcionamiento prácticamente sin caravanas y sin estructuras logísticas. Pero esto se vinculaba con otro elemento que no se suele calcular dentro de los ejércitos, es que, por ejemplo, cada uno de esos jinetes no tenía un caballo, sino que tenía varios. Y esos llevaban criados y esos llevaban además pues equipamiento adicional. De hecho, la idea del mongol con su arco y prácticamente el zurrón con tres o cuatro cosas que le daban, pues era funcional, sobre todo al principio, pero después va generando otras estructuras mucho más complejas. Por ejemplo, cuando ya estamos al final de la historia de Genghis Khan, parte de su guardia, ya eran prácticamente catafrazas. Tenían una armadura, eran caballería pesada. Entonces cada uno se va adaptando a las zonas donde se va desarrollando. Y en las zonas, digámoslo así, centrales del proceso de expansión, en la actual, o lo que nosotros comprendemos con la zona de Persia, pues empiezan a generarse también muchos problemas por la comodidad. La civilización termina matando al Imperio Mongol. Bueno, es que ellos en un origen son mucho más, permíteme la palabra, espartanos. Muchísimo más, y de hecho eso aparece en la Yasa.
entre otras cosas. Eso aparece en los textos de Gengis Khan, que se conservan, en teoría, dentro de alguna de esta documentación, donde dice, no, no, solo se pueden beber 3 veces, no bebas más, hay que mantenerlo todo lo más parco posible. Y de hecho, esto nos lleva a una cosa que normalmente no suelo hablar de ella, pero es lo que Gengis Khan en teoría decía que era la felicidad. ¿Qué Eso nos decía? permite hablar sobre cómo, cómo se puede ser feliz. Que Gengis Khan lo dejaría entre medias, pero seguro que a mucha gente le suena muchísimo más con la pregunta de qué es lo mejor de la vida. ¿Te ¿Qué suena de es? alguna película qué es lo mejor de la vida? ¿Alguien preguntando en un yurta a otra persona qué es lo mejor de la vida? Pues me suena de algo, pero tampoco. Yo sé poco de cine. Pues no pasa nada porque esto es uno de los grandes, de las grandes trampas que nos permite el jugar con la ficción. Y en este caso, con una película de John Milius, que seguro que muchos ya estarán diciendo, yo sé cuál es, yo sé cuál es. Película de 1982 que es Conan el Bárbaro. Ah, Pues en esa película hay una parte en la que preguntan en un yurta reunido con una serie de pueblos generales, tribales, pero que tienen pinta de mongoles, están ahí simulados, le preguntan a Conan qué es lo mejor de la vida y Conan le responde aplastar a los enemigos, verlos destrozados y escuchar el lamento de sus mujeres. Pues esa frase, que parece un poco, pues evidentemente muy Conan, sin lugar a dudas, sí. pues realmente tiene un trasfondo real, porque John Milius se inspiró en un libro que se había publicado previamente del Gengis Khan, The Conqueror of All Men, Gengis Khan, el conquistador de todos los hombres, de toda la humanidad, que es de Harold Lamb y que se publicó en 1927, también posiblemente pues, leído por Howard, entre otros. Y este texto, este libro, se basa en documentación del Yamia al-Tawilki, que era estos semipersas premongoles, premogoles, este mundo islámico aristocrático, donde hacen diferentes referencias dentro del ilcanato mongol, pues a las frases que debería de haber anotado a lo largo de su vida el propio Gengis Khan. Y la versión de Conan es la versión corta, la versión larga es mucho más complicado, pero la gente la puede encontrar sin ninguna dificultad. Pues que busquen las frases de Gengis Khan y algo así como cuál es el verdadero placer de la vida sobre exterminar a los enemigos, apoderarse de todo, de los granados y después irse con sus mujeres y con sus hijas. Pues eso es más o menos lo que resume en una frase Conan el Bárbaro. O sea que tenemos a Conan el Bárbaro básicamente citando a Gengis Khan, aunque bueno, hay dudas sobre este tipo de referencias, pero que era lo que creían en aquel momento que estaría diciendo el propio Gengis Khan. Suena casi un poco estereotípico, quiero decir. Suena muy cruel decir algo así. Claro, pero entra dentro de esas referencias, de estas herramientas que había utilizado Gengis Khan. Si Ujú. convences a todo el mundo de que tu punto de vista más adecuado para que lo mejor de la vida sea como la de Conan, la de aplastar a tus enemigos, verlos destrozados y el escuchar el lamento de sus mujeres, si convences a la gente de que tú eres eso, el terror que vas generando en tus enemigos se va acumulando y las leyendas van a ir creciendo en base a esa frase. Entonces el terror era una herramienta que funcionaba muy, muy bien. Bueno, y para los que están a tu lado también es aterrador. Exactamente, incentivo, incentivo como las empresas, muy importante. Que bueno, si quieres voy a buscarlo en unos instantes Sí, y sí, leo la sí. frase. Sí, 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 A adelante, ver. adelante. Ujú. Pues bueno, paso a leerlo citando teóricamente al querido Gengis Khan. El verdadero placer más grande de los hombres es reprimir a los rebeldes y derrotar a los enemigos, exterminarlos y apoderarse de todo lo que tienen. Ver llorar a sus mujeres casadas, montar en sus corceles de lomos lisos, tratar a sus hermosas reinas y concubinas como pijamas y almohadas, mirar fijamente y besar sus caras color de rosa y chupar los dulces labios color de pezón.
Eso es el texto, que en teoría es el oficial, porque con el tiempo va a ir cambiando esta referencia en base a transcripciones y traducciones, pero bueno, que no varía tanto de nuestra querida frase de Conan el Bárbaro. No, 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 vamos, ni el lobo de Wall Street se atrevió a tanto. Increíble. Y a todo esto, se volviendo un poquito al hilo, ¿se sabe de qué Ujú. murió Gengis Khan? Aquí ya empezamos con problemas muy potentes. Para saber exactamente cómo habría muerto Gengis Khan, hay toda clase de referencias, que si lo envenenaron, que si fue después de un combate, las legendarias caídas de caballo, que era también una manera agiográfica de hablar de asesinatos. Bueno, hay diferentes tipos de teorías. Hay algunas que son las que aparecen en el libro secreto de los mongoles que podríamos seguir, pero bueno, básicamente nadie tiene ni idea. No nos vayamos a engañar a nosotros mismos de cómo fue realmente el proceso del fallecimiento. ¿Cuál sería la manera más adecuada de saber cómo murió? Pues localizar su tumba. Sí. Problemas, ¿no? A este respecto. Exactamente, pues no hay manera de localizar a, a Genghis Khan. Entre otras cosas, porque las autoridades de Mongolia están bastante preocupadas por el tema, por lo que esto pudiera suceder o generar a partir de ahí. Sí que se le ha construido una fantástica escultura, que es la que tengo en la nevera, sobre cómo sería hipotéticamente su mausoleo, una estructura pues de oro con una figura a caballo, que sería el propio Genghis Khan. Evidentemente no habría hecho una cosa así. Lo que dicen los relatos es que hubo ciertos sacrificios de infinidad de princesas y de caballos, como hemos visto en la parte que nosotros solemos olvidar, el caballo como una fuente de riquezas y representación de lo mejor de la vida. Bueno, pues se sacrificaron para él, en teoría en un inmenso yurta, y parece ser que si siguiéramos diferentes tradiciones, se habría enterrado en un túmulo. Hay quien dice, cierto arqueólogo francés que ha hecho excavaciones ilegales en Mongolia, que no puede hablar de ellas, que hasta que no muera no se va a saber la verdad. Pues un sistema muy interesante para ocultar conocimientos. Pero bueno, básicamente dice que debería estar en un túmulo, una estructura semejante a donde están los guerreros de Siam, la tumba de Qin Shi Huangdi en la línea más puramente imperial china, pero realmente no lo sabemos y hay algunas ubicaciones, eso, en torno al río donde se supone que habría nacido. Incluso podrían estar los rusos haciendo excavaciones arqueológicas para tratar de localizarlo. Lo que sabemos con certeza es que si de descubrirse se llega a descubrir, habría infinidad de dudas sobre la verosimilitud de esta ubicación. No quiero llevarlo mucho más allá porque hay muchas teorías más, pero creo que lo mejor que podemos hacer es que de momento no se sabe y que incluso el gobierno mongol está detrás de esto. Posiblemente el gobierno de Mongolia actual tenga ubicaciones arqueológicas que sean sospechosas claramente de estos lugares de enterramiento, pero no querrán ir adelante con ello. Entre otras cosas, porque en base a la experiencia de la tumba del primer emperador en China, pues se lo tiene que tomar con mucha calma, porque de hecho todavía no se ha terminado la excavación de la tumba de Qin Shi Huangdi. No se ha terminado. Los guerreros de terracota es una parte pequeña de lo que sería todo el ajuar funerario de terracota del emperador. Hay partes que se han recuperado, pero por ejemplo toda la parte cortesana no se ha localizado de todos los enterramientos que estaban Madre en mía. conjunto. Entonces, lo que puede salir de ahí es una auténtica locura. Han aparecido algunas figuras sueltas, pero realmente lo que tenemos básicamente es la parte de ejército, pero toda la corte, hay algunos acróbatas o músicos que se han localizado, pero la parte mollar está totalmente en el centro y todavía no se ha incluso ni excavado donde se sabe que está la tumba central, donde estaría su cuerpo. ¿Te imaginas que se ponen a excavar y descubren que en general toda la extensión de Mongolia es la tumba? Pues sería muy divertido. De hecho, el tema de las tumbas en Mongolia es muy interesante porque hay mucha gente que hacía excavaciones arqueológicas, no tanto por la parte histórica,
sino por la parte de lo que supone para los yacimientos de paleontología de, el desierto del Gobi. Ujú. Es donde se han conservado muchísimos dinosaurios y muchísimas especies de dinosaurios. Y de hecho hay algunas joyas que se localizaron en estas curiosísimas expediciones, sobre todo en los años 20, imaginarse ir por ahí con estas excavaciones, Que- donde los que iban a hacer descubrimientos arqueológicos terminaban descubriendo dinosaurios y los que iban a hacer estudios paleontológicos pues terminaban encontrando restos arqueológicos. Entonces hay un poco de caos de qué se iba encontrando por este proceso, pero bueno, entre otras cosas, en el desierto del Gobi se han localizado una escena muy interesante que es la lucha entre Oviraptor, creo recordar, y Protoceratops, en el cual el Protoceratops, que es como una especie de mini Triceratops sin cuernos, está protegiendo el nido mientras sus crías estaban naciendo. Entonces, toda esta escena se ha localizado en el desierto del Gobi. O sea que hay muchísimos desiertos dentro de este inmenso desierto que está en proceso de expansión y que tanto China como la propia Mongolia tratan de detener, pero claro, en saber qué más cosas pueden encontrar ahí. Bueno, a lo mejor Gengis Khan está enterrado con un T-Rex. Mm, No, no sería el programa dedicado a este tipo de cosas, pero los estudios de criptozoología, los serios, hacen muchos estudios sobre las vinculaciones históricas y las ubicaciones de diferentes fósiles. Ujú. Y bueno, el caso más habitual que se menciona es el de los famosos cíclopes y los restos de mamuts o de elefantes del norte de África que habían encontrado los griegos. Y el hueco de la trompa coincide con la ubicación de una posible cuenca del ojo. Mm. Entonces, que posiblemente ese fuera uno de los elementos que hicieran generar la leyenda de los cíclopes, y en el caso de los protoceratops se supone que podría ser el origen de diferentes mitologías de los grifos, y de ahí la convergencia evolutiva de las leyendas en la línea de Campbell sobre el monomito, pero en este caso desde el punto de vista de los paleontólogos y de lo que se va generando de cómo diferentes elementos mitológicos van apareciendo a lo largo del mundo, coincidiendo precisamente con restos fósiles. Nunca pensé que haría un programa donde aparecerían los fósiles y los dinosaurios, pero es maravilloso, sinceramente. Yo no soy el que ha preguntado por si el T-Rex estaría en la tumba de Gengis Khan. No, pero eres el que ha sacado el tema de los fósiles del Gobi. Bueno, pues para ir cerrando un poquito, me gustaría acabar con la pregunta que hice en la introducción, un poquito rara. Yo pensaba que me ibas a matar cuando lo dije. Pongamos que Gengis Khan nace en la Europa medieval en vez de en Asia Central. ¿Habría creado la Unión Europea o no? Bueno, aquí haciendo un poco de historia ficción de estos Hombre, anacronismos, obviamente. pero es que los anacronismos me gustan mucho para buscar desde el punto de vista de la empatía, del easy, de ese, el what if, que es la idea de qué pasaría si, pues nos permiten jugar un poco, sobre todo a los historiadores que llevamos mucho tiempo trabajando con la historia real y auténtica, realmente son muy interesantes para lanzar una especie de cebo a gente que no está tan metida en la historia y que pueda ayudar a este tipo de difusiones. ¿Ya? Esto es interesante, voy a leer más de esto, pero si has visto Gladiator, pero hay Sí. cosas aquí que me han interesado, bueno, pues ese proceso. ¿Qué haría Gengis Khan? Bueno, pues desde mi humilde punto de vista, no habría hecho una federación europea, sino que utilizaría su mismo proceso de unificar por conquista y luego reordenar y reorganizar. Claro, dentro de Europa el hablar de este concepto pues es bastante peligroso. No sería la primera vez que sucede en Europa, más tarde o más temprano, de que alguien quiera hacer este tipo de unificación. Pero también es muy importante pensar en la orografía. Si Genghis Khan pudo tener este gran impulso inicial, fue gracias a las estructuras nómadas y de las estepas, cosa que sería bastante complicada de hacer dentro de Europa. Tenemos una cierta complejidad orográfica que en algunas cosas es muy positiva, pero en otras cosas sería mucho más complicada. Durante el periodo histórico posterior, los herederos de los colegas mongoles
que terminarían generando, entre otras cosas, las mitologías de los ogros dentro de la Europa medieval, pues sí que hicieron sus tentativas, pero no funcionaron tan bien como deberían en base a unas estructuras sociales, religiosas y defensivas que podían articularse en caso de necesidad. No obstante, con Barbarroja y compañía vimos que la idea de la Quinta Cruzada tampoco funcionaba muy bien si no había una cohesión real. Pero sí que cuando vieran el enemigo acercarse a las puertas, posiblemente el imperio mongol habría tenido más problemas. Si hubiera sido desde el interior, pues lo más posible es que nuestro querido Gengis Khan europeo, su expansión real, la manera más fácil que habría tenido habría sido o irse a las fronteras de Europa y empezar desde Austria, sobre todo tomando pues elementos de Bulgaria o de estas zonas donde había otra serie de pueblos que también estaban vinculados con el caballo, pero que realmente en este momento no tenían tanto poder. Esto llegaría más tarde, precisamente por vinculaciones con la Horda Dorada. ¿Cuál sería la otra opción de expansión europea? Pues tirando por el mar. Y aquí cerramos el círculo, donde nuestro querido Gengis Khan, en la traducción señor de o gobernador de los océanos, posiblemente habría tenido mucha más fortuna expandiéndose por la mar al estilo más de los vikingos que de los colegas mongoles. Y volvemos al mismo punto de antes. Eran una suerte de vikingos de Asia, en cierta manera. Sí, desde el punto de vista sobre todo que nuestra idea de los vikingos está condicionada sobre todo por las películas y la ficción que nos ha llegado. Sobre todo hay culturas como la Vendel, dentro de la idea que tengamos nosotros de los vikingos, eran los maravillosos comerciantes del norte de Europa y cómo terminan derivando en cosas tan maravillosas como la Liga Hanseática, que es heredera en parte de estos procesos de comercio. Entonces, sería para los que no saben mucha historia, la mejor manera de mucha historia de Mongolia, la mejor manera de explicarlo rápido. Otra manera de explicarlo sería vincularlo con los Sioux. Igual no para nuestras generaciones, pero sí para las generaciones de nuestros padres sobre los indios nativos americanos y cómo hacen procesos de expansión y de conquista una vez empiezan a llegar los caballos europeos a moverse por las praderas. Ese tipo de combate de tira y afloja, incluso llegando a derrotar gente que tenía una tecnología muy superior, que se ve forzado a luchar contra esta gran idea de horda de nativos americanos a caballo con armas ligeras y rápidas a distancia, generando fuertes. Y de ahí vienen las historias del oeste, el séptimo de caballería y todas estas historias, y cómo de hecho esta potencia occidental, entre comillas, se tiene que adaptar y tener también su propia caballería ligera y rápida, bien equipada para luchar, para intentar compensar a estos enemigos que va teniendo. Y esto nos llevaría también a hablar de qué hizo Europa para enfrentarse a la Horda Dorada y los jinetes que les estaban llegando por esa zona, que también es interesante, pero ya no nos da el programa para más. No, por desgracia no, aunque yo me quedaría bastante rato oyéndote, ¿eh? Me podría quedar aquí horas. Pero bueno, podríamos concluir Yo... diciendo... Otra vez igual, no, acaba tú esta vez. Podríamos concluir diciendo No, podríamos concluir diciendo que el mundo es un pañuelo y que está todo conectado. sin lugar a dudas, sobre todo cuando se va a caballo. Sí. Bueno, y ahora con el coche ya acabamos. No, no digamos, pero bueno, seguro que los chinos tienen mucho que hablar al respecto de la nueva ruta de la seda, Sí. que de hecho es prácticamente todo la vía expansionista que está utilizando China desde un punto de vista diplomático sobre pues esa antigua ruta de la seda terrestre, aunque no podemos olvidar la ruta de la seda marítima, que entre otras cosas llegaron a utilizar los griegos y los romanos. Entonces, bueno, que veamos que además la historia, una vez se pone uno a darle vueltas, termina encontrando muchos puntos en común y que eso, la historia es, si no se conoce de la historia, uno está obligado a repetirla, pues básicamente nos lleva pasando generaciones y generaciones. Pues muchísimas gracias por haber venido, Ramón. Me gustaría darte un par de minutillos, si quieres, para que hables brevemente sobre tu libro, el que nos has comentado al principio. Yo lo tengo, pero por desgracia me lo dejé en Valencia, entonces no lo puedo sacar. Así que te dejo a ti el micro libre.
Vamos, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Pues bueno, básicamente es un libro que se titula Héroes españoles en Asia, que no va tanto de las hagiografías de los héroes españoles en Asia, sino más de la realidad del momento y cómo pues un campesino de Huesca termina en Filipinas y cómo es este proceso de adaptación. Escrito por mi queridísimo amigo Ángel Miranda, con el cual he coincidido en diferentes obras, porque es guionista, a pesar de que normalmente la gente no lo tenga en cuenta, pero entre otras cosas estuvo enrolado en la Nao Victoria, un personaje muy curioso y muy buen escritor, que además me permite pues, ir jugando en este libro con relatos de diferentes personajes históricos y acontecimientos históricos, y después la chicha, donde nos podemos poner a hablar de lo que llevaba la gente realmente en la mochila cuando iba hacia Asia, a cuáles fueron los primeros contactos con los japoneses, con los javaneses, con los malayos, incluso aquellos que tengan ideas de pues, ficción y ver cómo se desarrolla, cuáles son los pasos que tiene que guiar un pobre señor de Cuenca que ha terminado en medio de las Filipinas para crear una ciudad. Pobrecito el señor de Cuenca, que los mandaba allí. Pues la necesidad y La cosas ne- como la situación en España. bueno, la necesidad y un poco la locura también. Depende. Normalmente los de la necesidad se quedaban en América y después tenían que ser reclutados en América, aunque gente como Legazpi, esto lo tratamos mucho en el libro, está empeñando prácticamente todos sus bienes con tal de convencer a la gente. Dice, estoy desesperado, no puedo contratar a gente en América para ir a Filipinas, no quieren ir porque dicen que se vive muy bien en Florida. Y pues mira, ¿dónde se van a jubilar ahora los estadounidenses? Todo al final se cierra el círculo de nuevo. No, 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 desde luego. Y es maravilloso si nos ponemos a hacer comparativas. Sí, la verdad es que lo bueno es compensar este ensayo, que es lo que me pidió Espasa para esta obra, con otros trabajos que hice con Ángel Miranda, que los conoces bien, como el de Y Blas de Lezo o Espadas del Fin del Mundo, que son cómics para difusión, o lo que la Real Academia de la Historia ha llamado alta divulgación, que es una cosa que disfruto mucho, o la parte muchísimo más aburrida de mis artículos científicos que todavía sigo publicando y que por eso estoy en Singapur, entre otras cosas, que he estado hasta ahora becado por la Biblioteca Nacional de Singapur haciendo investigaciones aquí. Entonces, bueno, se puede hacer un poquito de todo y bueno, que no es difícil localizarme gracias a Big One Media y a personas tan maravillosas como el señor Garín, el maestro sí, Garín. que también ha venido aquí al programa, vino a hablar de Robespierre. Un fenómeno, el señor Garín, y vamos, al que tenemos que seguir todos los que queramos hablar de historia. Desde luego, estamos de acuerdo en eso. Pues muchísimas gracias por haber venido de nuevo, Ramón. Muchísimas gracias a ti por tu labor y a los que nos están escuchando por su paciencia y por su interés en la historia. Y a todos vosotros que nos estáis oyendo, os voy a dejar en la descripción los enlaces a Amazon de los escritos de este señor, para aquí si queréis cotillear por ahí. Pero por quituillear, ¿eh? Que no, aquí nadie se lleva comisión, ¿eh? No hay nada de eso. Esto es todo inocente. Esto se me acaba de ocurrir a mí, no pasa nada. Aún así te digo, vuelve cuando quieras, yo te voy a intentar traer de nuevo. Si te dejas, Estaré encantado mientras haya horarios que nos permitan y compatibilizar estas horas de diferencia. mientras que el wifi no dé problemas de conexión del audio. Más problemas. Pero bueno, Sí, ya se ha solucionado, para la próxima esperemos que esté bien. Será otro desde luego. problema. Otro problema siempre lo habrá al final. Pues muchísimas gracias y nos vemos para todos la semana que viene aquí otra vez en Relatos de la Historia. Ya sabéis que estoy en todas las plataformas, Spotify, iVoox, Apple Podcast, donde queréis encontrarme, me encontráis. Así que muchas gracias a todos y nos vemos el programa que viene.